Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Alejandro Medina, soy estudiante de música de la ciudad de Ibagué. En estos momentos estoy viendo la materia Fundamentos de Composición, en la cual abordaré un poco acerca de la temática del preludio número 1 del maestro Olivier Messiaen, compositor francés, el cual nació en el año 1908 y su deceso fue en el año 1992. Ese fue un gran compositor de música contemporánea, por así decirlo, llamarlo y catalogarlo, y fue un gran organista. Se denota como preludio, para hablar un poco del preludio, como esa obra que antecede a algo, a una pieza, a una sinfonía, a una sonata, a una fuga. En este caso, la obra que vamos a analizar es La Colombe, que significa, al traducirlo al español, la paloma. Recordamos que el maestro Olivier Messiaen era un ornitólogo, es esta ciencia que estudia las aves y todo lo que tiene que ver con estas especies. Es decir, que parte de su música se fundamentaba mucho en estos sonidos que producían las aves. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esta obra La Colombe del maestro Olivier Messiaen. Vamos allá. Bueno, antes de hablar del preludio número 1, La Colombe del maestro Olivier Messiaen, quiero hacer un paréntesis y hablar un poco muy puntual acerca de lo que definimos o comprendemos como música contemporánea y que se enmarca directamente con el maestro Olivier Messiaen, el cual eh, es un gran, como lo dije anteriormente, compositor y organista. Eh, Se dice que la época o música contemporánea nació luego del modernismo musical, es decir, al terminar esta etapa surge una nueva ola, una nueva ola determinada música contemporánea, la cual esta se dio entre los años 70. Otros consideran también que dicha época comenzó después de la música postonal, la cual se dio y surgió al morir el gran compositor, el maestro Anton Weber, en la Segunda Guerra Mundial. Más o menos eso oscila entre los años 1939 y 1945. Es allí donde nace y surge todo este mundo musical. ¿Qué entendemos nosotros por música contemporánea? ¿O qué podemos denotar como música contemporánea para podernos enmarcar y tener un centro de lo que queremos hablar? Porque pues no podemos hablar de un análisis de la obra del maestro Messiaen si vamos a hablar de música tonal, o si vamos a hablar de música serial, o vamos a hablar de música dodecafónica o minimalista, o bueno, todas estas ramas que estas vertientes que se dan en la música, la cual cada una tiene una particularidad especial, una cualidad especial, la cual la enmarca y sonoramente pues se da muy clara sobre todo. Eh, ¿Qué entendemos por música contemporánea? Pues es aquella que fusiona diversas técnicas musicales, es aquella que hace la recolección de estilos o ideas de fuentes musicales que no pertenecen necesariamente a un único estilo musical. También se crea en cualquier parte del mundo con distintos compositores, como lo es en este caso el maestro que Oliver, el cual estamos estudiando y analizando en este caso. Para ir un poco ya a hablar acerca del preludio, como lo dije anteriormente, es una pieza muy corta que antecede quizá una obra que el maestro compuso luego. Esta es una pieza para piano, el cual la hizo muy expresiva y a mi manera de ver es un poco melancólica, en mi manera de escuchar y percibir. Esta es una obra
con una estructura binaria en sección A y sección A'. En el trabajo yo la especifico un poco mejor y la argumento un poco mejor, pues para no leer directamente lo que escribí, porque pues no tiene sentido tampoco. Quiero simplemente hablar de algo muy puntual, y esto sí lo quiero, digamos, citar, que es que el maestro Olivier Messiaen cita algo bien importante, y es cuando se habla de los modos de transposición limitada. ¿Qué quiere decir esto? Son 7 modos. Así como en la música dodecafónica existe una serie, así como en la música tonal, pues todo parte de la escala fundamental, y sabemos que hay unos grados los cuales tienen unas tensiones y nos llevan a unas resoluciones. Pues bueno, el maestro Olivier Messiaen, por nombrar solo estas dos fuentes, ¿no? Todas las vertientes musicales, el modernismo, el clasicismo, el serialismo, el dodecafonismo, cada una de estas tiene una particularidad muy especial, la cual la define, y la música modal, por supuesto, y la hace muy particular. El maestro Messiaen hace esta obra teniendo en cuenta los modos de transposición limitada. Esto lo voy a leer directamente como está citado. Dice: son escalas artificiales que comenzaron con la amada escala de tonos enteros del maestro Claude Debussy y evolucionaron en otras 6 divisiones simétricas de la octava. Esto yo lo especifico mucho mejor en el trabajo, pero no voy a hablar en este caso de acorde por acorde de la obra, porque pues me tomaría una eternidad el análisis como tal de acorde por acorde y todo esto. Pienso que vamos a analizar un poco más como su estructura, la cual ya la dije, que es una pieza muy corta, de la cual se divide en 2 secciones en tipo binario, que es tema A y tema A'. ¿Por qué no tema B? Porque hace exactamente lo mismo en la exposición del tema A, pero al final de la pieza, si no estoy mal es en el compás 19, ya nos envía de una vez a la coda, así dándonos ese sentido de resolución. Mi primera sensación, antes de haber investigado y analizado la obra del maestro Messiaen La Colombe, fui y averigüé qué significaba, y casualmente decía la paloma, pero yo antes de haber leído sobre él, sí sentí como unos sonidos bastante cercanos a la naturaleza, como cuando uno va al campo y escucha todos estos sonidos de las aves, del viento, del caer de las hojas. Esa fue mi primera sensación, y oh sorpresa, ahorita que ya lo he analizado un poco y he estudiado, me doy cuenta que el maestro pues tenía bastante conocimiento. La ornitología pues es el estudio de las aves, como lo dije inicialmente, y muchos de estos sonidos el maestro aplicó en no solo el preludio, sino en muchas de sus obras, la cual lo hicieron pues un gran compositor, como todos lo sabemos, y tiene infinidad de obras, no solo para piano, sino para otros instrumentos. Lo único que puedo decir de esta obra es que a través de ese sistema que el maestro creó, porque es un sistema que el maestro creó, que son los modos de transposiciones limitadas, que son escalas. Por ejemplo, hablando del primer modo, si estamos en do mayor, pues tenemos do, re, mi, fa, sol, la sostenido, do. Él toma esta escala de tonos enteros, o también llamada escala hexáfona o escala hexatónica. Bueno, ya tiene muchos derivados, muchos nombres, pero pues la esencia es la misma. Es una escala que pues no contiene medios tonos y no tiene un centro tonal, es decir, tú te puedes parar en cualquiera de las notas y ella nos puede dar un centro tonal dependiendo hacia dónde la queramos direccionar melódicamente y cómo lo estructuremos armónicamente también.
Es algo muy similar lo que pasa con las escalas pentatónicas. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una escala pentatónica y tocamos en cualquiera de ellas, pues sentimos que el grado 1 no está, como que podemos tomar cualquiera de las notas como grado 1 y esta no funciona para improvisar, por lo menos es lo que utilizan muchos jazzistas, las escalas blues, las escalas pentatónicas y bueno, y los modos y todo este tipo de cosas. Pero en este caso lo que hace el maestro es bastante interesante porque utiliza esta escala hexáfona o escala de tonos enteros y genera un sistema muy importante, el cual también es llamado como en el modo 2, por ejemplo, hablamos del modo octatónica. Es una escala de 8 sonidos, regularmente la escala tiene 7 sonidos, pues él aquí incluye un sonido nuevo, ¿sí? A través de unos cromatismos. Estos cromatismos, ahí lo tengo expuesto en el trabajo, la escala va cambiando a medida que se van organizando de distintas maneras. Hay momentos donde se forma de a 3, otras por tetracordios, otras se dividen por 5 notas, otras se dividen por 6. Cada vez que cambian esos grupos de notas, pues asimismo se agrupan de distinta manera las notas musicales, generando una escala y un sonido totalmente distinto. Esto por obvias razones, si vamos a armar el acorde de do, pues nos va a generar un acorde bastante denso, en algunas ocasiones no tanto, pero no vamos a tener la misma sensación del do mayor o del re menor o del mi menor hablando de música tonal. Es decir, es un sistema que el maestro Oliver diseñó porque él no quería seguir con la escala de tonos enteros, ya que eso lo había implementado el maestro Debussy en infinidades de composiciones, Bela Bartok, bueno, entre tantos grandes compositores, Stravinsky, bueno, en fin. Siguiendo con esto, entonces el maestro al diseñar este sistema, pues aplica este sistema a la obra La Colombe, la cual, si nosotros miramos el centro tonal, pues digamos que está en mi mayor, pero él se mueve en un espacio totalmente no lejano, pero sí con unas sonoridades muy particulares, las cuales nosotros pues decimos, bueno, esto es mi mayor o qué es lo que está pasando acá, porque debido al sistema que él generó, pues surgen una cantidad de notas, ¿sí? Como lo dije, ahí se ha expuesto cada modo es una escala y es una serie distinta, similar a lo que pasa en el dodecafonismo. Entonces él nos arroja una serie de notas y también nos arroja una serie de acordes, los cuales a través de él pues construye esta bella melodía, esta bella pieza, y nos transporta como a ese mundo natural, el cual fue mi primera sensación al haber escuchado la pieza. Nunca la había escuchado realmente, soy sincero, sí conocida del maestro, pero nunca había tenido la oportunidad de tener contacto con esta obra. Esa fue mi primera percepción. Entonces ahora ya al estudiarla pues me doy cuenta que el maestro realmente lo que hizo fue crear un sistema más allá. Eso es lo que estábamos hablando de la música contemporánea, haciendo aquí un poco el empalme. En la música contemporánea, como lo dije anteriormente, es unir y tomar muchas técnicas para generar un estilo musical. Aún todavía lo vivimos y siguen naciendo vertientes. Muy seguramente en unos años más adelante va a haber una nueva ola, la cual se va a denominar X, no lo sé cómo se vaya a llamar más adelante, porque van a venir nuevos compositores con nuevas propuestas de lo que ya conocemos, ¿sí? Digamos que de do mayor ellos, no sé, se creen un modelo distinto de análisis de la escala, de las frecuencias sonoras, y a través de ello pues generan un sistema musical el cual lo denoten de cierta manera, como en este caso el maestro Oliver pues lo denominó como transposiciones limitadas, modo de transposiciones limitadas, avanzando un poco a lo que hizo el maestro Debussy, el maestro Bela Bartok y todos estos compositores de la época, los cuales han dejado su huella y han marcado una pauta en la historia de la música.
Entonces, el fundamento de este video, más que hablar de acorde por acorde y qué acorde es este, porque pues no es como tal una clase de armonía, por decirlo así, porque pues si nos ponemos a analizar acorde por acorde, pues primero se va a tomar una eternidad, y dos, pues pienso que como que no, a mi juicio, no es lo conveniente en este caso, sino como hablar qué fue lo que pasó, qué fue lo que el maestro hizo en esta obra, por qué suena de esa manera y no suena como una obra normal. Entonces lo que acabo de hacer acá es mostrar que esta sonoridad pues parte de dos cosas elementales. Primero, que el maestro fue un gran ornitólogo, un gran compositor, por cierto, pero estos sonidos que él tenía ya en la cabeza, de sus aves, de la cantidad de aves que hay en el mundo, los pájaros, todo esto, pues el hombre lo que hizo fue, bueno, yo quiero poner esto y plasmarlo de esta manera, y hay un sistema musical, un sistema ya que existe, que es el de las escalas enteras, de tonos enteros. Vamos a ver qué me invento con esto, vamos a ver yo cómo le puedo agregar más, cómo puedo generar un nuevo sistema que me genere una sonoridad distinta. Ah, bueno, sí, tenemos los modos. Pensamos que la modalidad viene después, realmente la modalidad viene mucho antes, porque por eso se llama modalidad, porque es de los, digamos que nace de los modos griegos, o parte de allí, porque es un sistema donde no existe la tonalidad totalmente se rompe y no hay un centro tonal, es decir, que el grado 1 puede ser cualquiera, si hablamos de modalidad. Aquí no estamos hablando de modalidad, porque si nosotros entramos bien, pues hay una sucesión de acordes la cual tiene mucho sentido tomando en cuenta los modos de transposición que el maestro implementó y creó, no solo para esta obra, sino para muchas de sus composiciones. Ahora bien, eh, recordemos también que todas estas piezas musicales están fundamentadas en la música contemporánea, es decir, aquí no estamos hablando de música netamente tonal, o música netamente serial, o música netamente dodecafónica, no. El maestro seguramente en muchas de sus obras aplica ciertos recursos, porque eso lo hacen todos los compositores, que toman de aquí una cosa y de aquí otra. Otra cosa que quería mencionar, y antes de que se me escape, es algo que se implementó mucho, y es muy viejo realmente, que es la armonía negativa, y es esta armonía tipo espejo, ¿no? La cual pues tenemos unas, recordemos algo, pues en la serie de cromáticos, y o si lo queremos mirar por la serie de cromáticos, o si lo queremos mirar por el círculo de quintas, pues si estamos en do mayor, pues vamos a la quinta de do, que es sol, trazamos un eje, dejamos 6 notas a un lado, las otras 6 notas al otro, y simplemente lo que hacemos es intercambiar nota por nota y hacer esa relación. ¿Esto qué hace? Que nos genera totalmente un sistema sonoro ajeno a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Si estábamos ya en do mayor, pues ya no vamos a escuchar ese mismo acorde de do mayor como primer grado, sino que vamos a escuchar otra cosa, ¿sí? Un sol mayor o un do menor. Muchos tienden a pensar que se hace un préstamo modal, pero en algunas situaciones, digamos que sí cumple esa regla de que se hace préstamo modal, pero en este caso no, porque lo que hace es, esto no es un sistema como tal muy bien estructurado, pero sí se implementa bastante en la música de muchos compositores. Y sé que el maestro Oliver también lo implementó en algunas de sus obras, estuve leyendo algunas cosas de eso, y pues no quería dejarlo pasar. Eh, bueno, creo que ya he sido muy extenso con el tema, y simplemente quería dejar estos dos puntos de vista desde mi propia perspectiva. Sé que hay mucha tela por cortar, sé que hay muchas cosas por decir de la obra, pero realmente es una obra que lo mismo que muestra al comienzo, pues se repite en el tema A', y pues tenemos su resolución de coda, por así decirlo, que se da entre los últimos 4 o 5 compases. Si vemos la partitura a simple vista, pues tiene muchos acordes, es decir,
es demasiado densa, ¿sí? Demasiado densa y pues más que ir a analizar nota por nota y qué acorde es, porque seguramente lo vamos a deducir, ¿sí? Todo tiene un análisis y podemos decir, ah, bueno, el maestro utilizó, hay muchos cromatismos, entonces no podemos decir, ah, es que estamos en mi mayor y después vamos a fa mayor o vamos a re mayor, por dar un ejemplo. Simplemente lo que él hace es una sucesión de acordes cromáticos, el cual va encadenando y a través de su sistema es que va desarrollando esta idea musical vuelvo y digo, con lo que él tiene desde antes de eso en la cabeza, que son esos sonidos de las aves y los animales, lo cual era un gran especialista de esto. Bueno, ahora quiero también mencionar un poco cuáles fueron los elementos que yo utilicé para mi composición. Mi composición está totalmente salida de contexto de la música clásica o la música contemporánea en este caso, pero lo que hice fue un porro muy corto, muy pequeño, simplemente para mostrar ciertas cosas de lo que me pide en la fase. El porro se llama un pequeño porro, es para piano, trompeta en do y trombón. Es un porro muy pequeño que tiene pues su introducción y tiene un discurso musical bastante interesante. ¿Por qué digo bastante interesante? Porque incluí unas armonías las cuales realmente en la música colombiana pues no es que no se apliquen. Ahorita sí tú ves mucha armonía densa, muchos acordes extendidos, mucha acordes poliacordes, un acorde sobre otro, en fin, hay una gran cantidad de armonizar o rearmonizar una pieza. Yo en este caso lo que hice fue, tomando en cuenta lo que estamos diciendo acá, no utilicé estos modos que utilizó el maestro, pero sí utilicé una escala sintética de la cual la maestra pues nos la expuso en una clase. Utilicé la escala enigmática, es esa escala de 7 notas, la que tiene, que tiene una estructura cromática en sus extremos de grave agudo y es totalmente atonal. Puede servir cualquier nota como punto de partida, es decir, que no tiene un centro tonal, ¿sí? El centro tonal lo defino yo de la manera como yo lo plasme en la obra. Entonces yo utilicé un pasaje muy pequeño al final de la obra, al final de la pieza, la cual pues dejo adjunto el audio y por supuesto la partitura de esta pieza, en la cual nosotros, o bueno, en mi caso, yo implementé acordes extendidos, acordes con novena, utilicé sustituto tritonal y lo que hice fue pasar de modo mayor a su relativa menor, es decir, el porro se encuentra en la tonalidad de do mayor y luego la paso a la tonalidad de la menor, perdón, la paso a la tonalidad de la menor, pero jugando mucho también con bueno, el paso que yo hago ahí es un paso muy sencillo, que es por trabajo de dominante secundaria. Entonces pues voy al quinto del primero y hago el paso muy sencillo. Pero si hago unos usos de acordes con novena, acordes en inversión, acordes sus 2/7, acordes max 7, que son puros acordes extendidos de color, y pues que en un porro digamos que no es muy usual, siempre es primero quinto, primero quinto, primero quinto y se acabó. Entonces eso fue lo que yo hice, lo estructuré. La pieza se compone de tema dentro de una pequeña introducción. Estoy mirando acá la partitura porque no lo recuerdo muy bien. Introducción, su tema A, que lo expone la trompeta y el trombón va haciendo como contracanto y un acompañamiento. Luego tengo el tema B. Seguidamente del tema B tengo un B', ¿sí? Ese mismo tema, pero tiene algunas variaciones en la trompeta, ya que hace una improvisación, pero su trombón sigue haciendo la misma melodía y su estructura armónica continúa siendo la misma, entonces pues se denota como B'. Luego de esto tenemos un tema C que es totalmente ajeno a
lo que venimos presentando, y es allí donde trabajo la escala enigmática. Y luego de esto encadeno nuevamente con el tema A para darle esta forma ya de esta morfología a la obra, el tema A. Y miento, la escala enigmática viene luego de haber hecho, eso es como un pequeño mambito ahí que me generé con el sustituto tritonal, y luego de ello si hago la escala enigmática, que viene siendo más o menos la antesala de la coda, ¿sí? Cuando preparo la coda es cuando retomo nuevamente el tema A, y ahí sí doy pues ya la finalización de la pieza. Es una pieza muy corta, de 65 compases en la tonalidad, como lo dije inicialmente, de do mayor, es entre do y la menor, y pues en una métrica de 2 medios, como pues está acostumbrado a tocar los porros. Es un porro, se me olvidó colocarlo, es un porro paliteado, es obviamente de la costa colombiana, de San Pelayo, Córdoba, que es donde vienen todos estos porros y toda esta música linda. Y bueno, principalmente eso, tomé esos elementos, no pude tomarlos todos porque pues tampoco era la idea saturar la obra de una cantidad de información, y pues la idea era como generar un discurso musical, digamos que agradable. Espero pues le guste a la maestra o a las personas que la vayan a escuchar, y que se tenga claro que pues ciertos elementos de los que he trabajado en esta fase pues los implementé. Cualquier duda o inquietud que tengan, pues igual saben que estoy dispuesto a recibir también cualquier cosa que me pregunten, y también muy pero muy dispuesto a que me corrijan, a que me ayuden a crecer como músico, porque pues de eso se trata esto, de crecer, de aprender y de seguir aportando en mi proceso de compositor y de arreglista, el cual es mi énfasis en esta carrera. Agradezco a la maestra Fernanda y a las personas que están viendo este video, pues bueno, un servidor más, y nos vemos en el siguiente video en Fundamentos de Composición. Abrazo a todos y bendiciones. Chao, chao.